Comenzamos Voces del Poder. Aquí comienza nuestro espacio de análisis político con nuestros panelistas invitados. Nos acompaña José Antonio Valenzuela a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo está, Marco? Hola, Sebastián. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. José Antonio de Pivotes. Así es. Director ejecutivo. Director de incidencia. De incidencia, perdón. Director de incidencia de Pivotes. Gracias por estar con nosotros, José Antonio, Marco, por acompañarnos en la conversación de hoy. Estábamos conversando recién con la senadora Alejandra Sepúlveda de todo este proceso de análisis interno dentro del oficialismo. Bien relevante porque de alguna manera lo que se discute y el diagnóstico que tengan va a determinar también cómo viene la coalición hacia adelante, qué es lo que vendrá en la futura oposición, ¿no? Y qué rol van a adoptar ahí. ¿Cómo estás viendo todo este proceso, Marco? Que es bien incipiente, está partiendo. Sí, efectivamente, como tú dices, está comenzando. Recordemos que el oficialismo, el actual oficialismo, no tuvo un traspié electoral, sino que tuvo una dura derrota política y podríamos decir incluso simbólica, porque todo lo que fue el ciclo progresista que había comenzado con Michelle Bachelet el 2014 y que continuó con el presidente Gabriel Boric el 2022, evidentemente quedó en una situación muy compleja. Eso es lo que está dando espacio entonces para esta etapa que puede ser larga, ¿no? de autocrítica. Todavía no empieza, diría yo, con fuerza las pasadas de factura, como se dice en política, sí, que viene la senadora Sepúlveda algo lo adelantaba, pero sí, efectivamente no ha ocurrido. Bueno, esta intervención de Giorgio Jackson, de otro intelectual vinculado al Frente Amplio, Noel Titelman, empiezan de un poco a abrir justamente ese espacio que de fondo tiene que resolver una cuestión. Si el actual oficialismo, que a partir del 11 de marzo la ciudadanía los colocó en la oposición, va a seguir actuando como tal, o sea, como un conglomerado como el que está hoy día en el gobierno, o se va a producir una ruptura, ¿no es cierto?, en ese oficialismo. Va a haber un parteaguas entre lo que podría ser el Frente Amplio y el Partido Comunista y, por otro lado, lo que podría ser el socialismo democrático más la democracia cristiana. Esa es la discusión que probablemente se instale con fuerza en estos meses, ¿no? Esta lógica del autoflagelante y autocomplaciente va a volver a ponerse sobre la mesa, sí. 2.0, podríamos decir, pero creo que va a ser la tónica de estos meses previos, ¿no es cierto?, a que asuma el nuevo gobierno y de que el oficialismo comience a desplegar su rol de oposición, ¿no? No sabemos si va a ser una oposición obstruccionista o va a ser una oposición que va a analizar caso a caso los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo. Eso en el Congreso, eso es lo que de alguna manera genera la discusión que vamos a tener en las próximas semanas. José Antonio, ¿cómo ves tú este proceso? A mí me parece que dado lo que pasó este domingo, se hace fundamental una buena reflexión y un proceso genuino de analizar hacia atrás lo que ha sido el actual oficialismo y quizás el ciclo que empezó el 18 de octubre del 2019. Creo que está la tentación de salir con una respuesta fácil, que es todos los gobiernos pierden y gana la oposición. Esto es básicamente la alternancia en el poder que viene siendo lo usual en todo el continente y en el mundo. Creo que es muy difícil leer lo que pasó el domingo de esa forma y no darse cuenta de la dimensión del resultado. O sea, de la derecha y el mundo de la centro-izquierda nunca había tenido un resultado tan demoledor en materia electoral, y esto viene a coronar algo que partió con la votación del primer proceso constitucional, y yo creo que de ahí tiene que venir la reflexión. Acá se hizo un diagnóstico y una lectura del país que a mi gusto estaba equivocada y estaba muy lejana del mandato que había llevado el presidente Boric a la moneda. Eso se coronó, esa disociación entre la lectura del oficialismo y la realidad se coronó en el plebiscito, y luego ha sido administrar una agenda que no pareciera propia, lo que ha tenido que hacer este gobierno en su última mitad de mandato. Y yo creo que este es el momento para una lectura un poquitito más crítica, un poquitito más dolorosa. A veces estos diagnósticos duelen, pero es necesario. Y por eso yo no entiendo mucho estos mensajes que parten por la unidad. Primero tiene que venir la reflexión, el qué hicimos mal y el qué tenemos que hacer distinto. Claro. Y luego, si en esa reflexión hay afinidad,
qué bueno que haya una unidad en la oposición, en la futura oposición. No está tan clara. Pero eso tiene que venir de un proceso de reflexión que permita ofrecer un proyecto país y no puede ser la unidad por la unidad. Pero pareciera ser muy tentador decir, mira, mantengámonos todos juntos y por lo tanto no levantemos mucho ruido, porque el ruido dificulta la unidad. Y en ese sentido, el diagnóstico, ¿ustedes creen que va a confluir fácilmente o no tanto el diagnóstico que se haga en la izquierda? Yo creo que es muy difícil. Yo veo que el Frente Amplio hay, y por eso me parece valioso lo que inicia Giorgio Jackson, pero creo que en el Frente Amplio hay una tentación a seguir con un discurso marquetero y de salvar los muebles, de normalizamos el país, entregamos un país mejor del que recibimos, como si no hubieran sido parte, en el fondo, de incendiar la casa que ayudaron a pagar, y donde además en la figura de José Antonio Kast puede también ser un aglutinador que diga, mira, hagamos una oposición firme y dejemos el proceso de reflexión para otro momento. Claro, defender lo construido, decía Alejandra Sepúlveda. Marco, Jorge Sharp, que en su momento fue un liderazgo bien importante dentro del Frente Amplio, decía que no somos alternativa a la motosierra de la ultraderecha porque la izquierda no propone nada, no construye nada, no emociona, no tiene proyecto nacional, no conoce y desconfía de su pueblo, decía, en parte del diagnóstico. Sí, hay un sector de la izquierda que está en esa tecla, digamos, de trasladar la responsabilidad a las personas, en el sentido de que las personas no valoran, no entienden, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho por ellos, ¿no? Una visión bien paternalista de algunos sectores políticos. Pero él dice que decir que la gente no se informa es un error, dice. Es como seguir tratándola de facho pobre. Exacto, decía. por eso te decía que ese discurso de un cierto sector de la izquierda evidentemente no se condice con lo que es la realidad y tal como lo plantea el exalcalde, candidato a diputado también, que fracasó en su intento de llegar al Congreso, es un poco parte de esa reflexión que va a ser bien profunda, porque como te decía, yo tengo la impresión de que este ciclo progresista es el que de alguna manera fue derrotado, ¿no? Veremos si hay capacidad para reconstruirlo, pero evidentemente por ahora lo que vamos a observar es que probablemente ese llamado a la unidad no tenga mucho efecto probable en los primeros meses, sobre todo porque tenemos una ventana, ¿no es cierto?, de 30 meses en que no habrán elecciones. Las próximas elecciones serán en octubre del 28, las de alcalde, concejal y gobernadores. Por lo tanto, en esos 30 meses, el incentivo de ordenarse frente a la expectativa de volver al gobierno todavía no va a estar, ¿no? Y eso genera, ¿no es cierto?, acciones más bien no de convergencia, sino que de buscar proyectos propios, ¿no? El Partido por la Democracia hace un par de días atrás, el día miércoles, dio a conocer un documento, ¿no es cierto?, en donde están planteando la posibilidad de conformar un espacio. Bueno, eso siempre ha sido una ilusión o un anhelo de muchos en ese mundo de la centroizquierda, un espacio único que aglutine a las fuerzas políticas, el Partido Liberal, el PPD, los socialistas, los radicales, ¿no?, incluso la democracia cristiana, ¿no?, en un espacio que será una federación, que será, ¿no es cierto?, otra figura, alianza política, para poder, ¿no es cierto?, volver a conformar una oferta que sea atractiva para la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Recordemos que ese 58% que obtuvo José Antonio Kast hace 5 días no expresa adhesión ideológica. No es que todo el 58% sea de derecha, vamos a decirlo de esta manera. Votos prestados, como exactamente. Y por lo tanto, de alguna manera, hay un espacio ahí también. Pero el problema que tiene hoy día la centroizquierda es de oferta, no es de demanda. La gente quiere, ¿no es cierto?, y necesita y plantea moderación, gradualidad, pero la oferta no es la que está satisfaciendo a ese electorado. Y por eso es tan complejo cuando el foco de la política, de los políticos profesionales, es la unidad a toda costa, porque la unidad a toda costa se transforma en una oferta monolítica, única, y cuando esa oferta, en el fondo, está equivocado de lo que está buscando el público, el fracaso es total. En cambio, cuando hay proyectos que compiten, yo creo que esa competencia termina siendo positiva. En el caso de las derechas, compitieron 3 propuestas de proyecto político y ganó la propuesta conservadora de José Antonio Kast, y yo creo que eso hoy no debilita a las derechas, que están articulando una cosa más amplia y donde se conoce la coexistencia de estas distintas. Ahora, lo que dicen en el oficialismo, en todo caso, es que si no van unidos en el futuro rol de oposición, que les pasan por encima.
Entonces también esa unidad puede ser relevante. Claro, pero es que también está el rol del PDG, ¿no? El PDG va a jugar un rol pivotal del sistema y en donde probablemente tanto más importante que lo que sea la futura oposición en el Congreso, o sea, el actual oficialismo, es el rol que juegue el PDG, ¿no? 14 diputados. Hay una discusión ahí con un diputado que está todavía en el diputado Maule, electo en el sí, Maule, ¿sí? sí. Hay un proceso de revisión con la UDI, pero más allá de eso, ¿no es cierto? Efectivamente, quien tiene una mayor capacidad de ser la bisagra es precisamente el PDG. Entonces, por eso que digo que en el oficialismo, futura oposición a partir del 11 de marzo, no es tan fácil pensar que la sola unidad, la sola suma de los votos, cosa que yo veo en el Congreso, cosa que yo veo no muy fácil, ¿no? Ya hemos visto las recriminaciones que se han ido instalando, Sí. el senador Fidel Espinosa, ¿no es cierto? Durísimo. Decía nada con el Frente Amplio. Empiezan a de alguna manera llevar adelante este proceso, creo yo, de necesario, porque hoy día lo que pasa es que el oficialismo hoy día está en shock, ¿no? Es cuando Sí, un terremoto. está todavía sin poder reaccionar en la medida que vayan pasando. tratando de recuperarse el golpe. Exactamente, en la medida que vayan pasando los días, esa reflexión probablemente va a ser mucho más fuerte, esta catarsis mucho más profunda y mucho más fuerte. Yo creo que vamos a ver, porque aquí todavía no se establecen quiénes son los responsables del fracaso electoral. ¿Es la candidata? ¿Son los partidos? ¿Es el gobierno? ¿No? Entonces, esa autocrítica todavía no se ha hecho con cierta fuerza y por lo tanto empezar a criticar al presidente electo es desviar un poco la atención de lo que es lo importante. No, que y es resolver la el poca problema. autocrítica que se ha hecho también ha tratado de personalizar el fracaso en ciertas personas concretas. Si es Janet Jara una mala candidata, ha sido Gabriel Boric un mal presidente, y no en hacer un análisis y una perspectiva de lo que han sido los últimos 6, 7 años del rol que ha jugado la centroizquierda que de forma muy cohesionada y que en algún momento desconectó con las demandas de la ciudadanía. Claro, aquí queda reflejado en ese resultado. José Antonio Valenzuela y Marco Moreno con nosotros aquí en Voces del Poder. Vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con nuestro análisis político de esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, en Voces del Poder, junto a José Antonio Valenzuela y Marco Moreno. Oye, un tema que ha generado hartas reacciones también y la primera tensión incipiente entre el futuro gobierno y la futura oposición tiene que ver con esta restricción a los despidos de funcionarios públicos. En el contexto de la negociación de reajuste del salario, se incluyó también un punto que en el futuro gobierno interpretan como una ley de amarre, básicamente, porque establece requisitos más exigentes para despedir a los funcionarios públicos. Ya no basta solamente la necesidad del servicio, digamos. Y eso ya genera los primeros roces, hay críticas de parte del Partido Republicano, incluso Arturo Esquella ha ido más lejos respecto a que esto podría dañar la relación a futuro. ¿Cómo lo ves tú este primer gallito, José Antonio? A mí me parece que es muy preocupante. Yo creo que hay un diagnóstico bastante transversal de que las reglas del empleo público funcionan mal y requieren cambios, y el uso por parte del gobierno de esto, primero como una herramienta de negociación con los funcionarios públicos. Entonces, el gobierno no les concede el reajuste que querían los funcionarios públicos, pero a cambio les amarra en el fondo a los que fueron contratados hace poco tiempo en el gobierno. Y el uso de reformas en temas tan importantes como el empleo público, como un gallito, como una forma de pegarle al gobierno que ya fue electo, me parece que es una señal muy preocupante y una mala señal. Hay incluso cosas que uno podría considerar que son ideas positivas dentro de una conversación más amplia de cómo cambiamos el sistema, cómo es esto de regular el rol de los asesores. Pero hacerlo para perjudicar o para dañar la posibilidad que tenga un futuro gobierno de un signo político opuesto, me parece que es una pésima señal. Y en el fondo instrumentaliza un tema que es muy relevante y lo usa como un arma contra un gobierno de un color distinto. Y en el Partido Republicano, Marco, dicen que esto rompe las confianzas finalmente entre los dos bloques. Sí, bueno, forma parte de estos procesos de transición y de cambio de gobierno, ¿no? Hay a veces más matices como ahora respecto de esto, pero
pero cada 4 años tenemos también esta discusión después de las elecciones presidenciales respecto de los amarres, de los mecanismos que se usan, ¿no es cierto?, para dar continuidad a un trabajo también en el Estado que es precario en algunos casos, ¿no? Aquí hay efectivamente todo el sector que está bajo la modalidad de contrata, ¿no es cierto?, o la modalidad de honorario. Hay una situación de precariedad. La Contraloría General de la República en un momento intentó, ¿no es cierto?, establecer una doctrina a este respecto, y yo creo que eso es lo que finalmente podría primar en esta discusión. Estamos los primeros sectores de la transición que genera esta aspereza, ¿no? Sí. No siempre es fácil, y vamos a ver crítica de uno y otro lado, pero evidentemente habrán otros órganos que son los llamados a resolver estas diferencias que se puedan dar, siempre, ¿no es cierto?, uno recurriendo, ¿no es cierto?, a la teoría de la elección racional. Siempre los actores tratan de maximizar sus intereses, ¿no? Y forma parte de ese proceso, y por lo tanto creo que aquí también hay un intento de una ganancia que probablemente quienes asuman el gobierno van a tratar de limitarla, ¿no? Pero forma parte de un proceso que es complejo en sí mismo. Pero es que acá, bueno, en este tema del empleo público nosotros hemos estado con ciertas fricciones que vienen desde hace mucho tiempo. O sea, cuando en primer lugar se empezó a abusar de la contrata, que es un estatuto flexible, que supuestamente es excepcional y hoy es la gran mayoría de los funcionarios en el Estado. Como se empezó a abusar de las contratas, salió esta interpretación de la Contraloría que decía tú no puedes simplemente no renovar a un funcionario en las contratas. Pero con la nueva Contralora eso cambió y ahora el mundo del funcionario público tiene una cierta incertidumbre que hace tiempo se viene diciendo, gobierno presenta un proyecto de ley integral para resolver esto porque el sistema está crujiendo por muchos lados. Sí. Y eso no se hizo y sin embargo lo que se hace en esta ley miscelánea, en el contexto de la negociación del reajuste del sector público, se presenta un arreglo chiquitito para que el próximo gobierno tenga menos margen para remover funcionarios públicos que han entrado en este gobierno y para contratar asesores. Eso yo creo que mucho más que solucionar el problema viene a ser un pequeño combo político que ojalá limite lo que puede hacer el Partido Republicano o que los ponga en una situación de votar en contra de esta norma en el Congreso y partir con una relación tensionada con la ANEF, que yo creo que probablemente por ahí va el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Y ese punto es importante. Ayer conversábamos aquí en CNN Chile Radio con el presidente de la ANEF, con José Pérez, sobre este tema, y él defendía, por supuesto, esta norma que se había acordado con el gobierno, pero además planteaba una posición respecto al rol que va a tener la ANEF hacia adelante. Recordemos que la ANEF, en su discusión interna, se inclinó por Janet Jara y respaldó públicamente a Janet Jara en y ha sido una taza de leche estos 4 años. Y ellos planteaban que el llamado a movilización era una forma de estar activo frente a los posibles cambios, pero evidentemente ven con reticencia todas las propuestas que está haciendo el gobierno entrante del recorte de gastos, reducción de funcionarios, etcétera. ¿Ya anticipa quizás cómo se pueda dar esa relación? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí, yo creo que hay una cierta preocupación porque el tema del mal funcionamiento del sistema de empleo público ya se ha ido generando como una cierta conciencia muy generalizada de que tenemos un problema y que hay que resolverlo. Ese problema no necesariamente pasa por echar funcionarios de forma masiva, ni pasa por desproteger a los funcionarios públicos en ningún caso, pero sí pasa por un sistema que primero premie o garantice que la entrada sea de funcionarios aptos y que hayan concursado por su cargo, que las evaluaciones no tengan todos la mejor nota, porque hoy a todos los funcionarios públicos se lo evalúa con la mejor nota posible y que se pueda remover a los que no están dando la talla y a los que le están fallando a Chile. No es más que eso, y yo creo que los temores de la ANEF no se condicen con lo que ha sido la discusión pública en esta materia. Marco. Sí, bueno, hace parte de lo que es el juego social. La ANEF, la CUT, ¿no es cierto?, van a ser actores sociales que van a entrar en el juego de la gobernabilidad, ¿no? Y por lo tanto, uno esperaría que esto forme parte también, tal como lo ha hecho hasta ahora el presidente electo y sus equipos, de incorporar estas variables de probablemente mayor conflictividad que vamos a tener, ¿no? Es evidente que esto, como digo, que hace parte de lo que es el juego social, va a ser un elemento que va a estar sobre la mesa. Por eso que yo creo que el presidente electo también ha dado señales claras de, junto con bajar las expectativas, de
esta lógica, ¿no es cierto?, o esta necesidad de gobernabilidad que se requiere. Sabemos que cada vez más lo que llamamos, ¿no es cierto?, la luna de miel que tienen los gobernantes recién electos se va reduciendo cada vez más, claro. ¿no? Y por lo tanto, por eso es que hemos visto que el presidente electo ha hablado, ¿no es cierto?, de la medida para los 90 días, incluso se dice que van a cortar y ya el primer mes, probablemente los primeros 30 días, habría medidas justamente que van en la dirección de poder tener control de alguna manera, ¿no es cierto?, o generar las condiciones para que haya una mejor y mayor gobernabilidad, ¿no? Creo que vamos a ver en estos días también mucho de esto de los actores sociales que frente a los anuncios, claro, lo que hacen es tratar de maximizar también sus intereses. Sí. Y a mí me parece que hay una expectativa que yo creo que vamos a estar mucho atentos a el rol que tienen instituciones como la ANEF en el próximo gobierno en dos sentidos, al menos. Primero, hasta qué punto es una defensa de los intereses de los funcionarios públicos y no una institución política destinada a favorecer o entorpecer los intereses de uno u otro sector político. En esta negociación del reajuste, ellos tuvieron un decrecimiento de sus remuneraciones reales. Y a pesar de eso, no vemos al sector movilizado. Y el segundo punto, yo creo que lo más importante y lo que uno le gustaría o esperaría de la ANEF es cuál es la propuesta que tienen ellos para solucionar el problema del empleo público. Una cosa más propositiva donde nos diga, mira, estos son los cambios que hay que hacer, podremos estar de acuerdo en algunos y en otros no, pero hasta el momento se ha visto muy poco de la ANEF de propuestas para corregir un sector público en donde la desconfianza ciudadana es muy alta. Oye, hablemos de otro tema, a propósito de la instalación del gobierno. Van trascendiendo ya algunos nombres que podrían llegar al gabinete de José Antonio Kast. Hay nombres bien evidentes, el de Jorge Quirojo, el de José Luis Daza, hemos hablado harto de eso. Pero antes de irnos, quería hablar respecto al nombre que trasciende para Cancillería, el de Francisco Pérez Maquena, que es un ejecutivo empresarial, ha estado vinculado al grupo Luxich, en el grupo Quiñenco por largo tiempo. Formó parte de la delegación con la que viajó José Antonio Kast hasta Argentina hace poco. Estuvo, de hecho, en la celebración el fin de semana. O sea, pareciera, y ha trascendido hasta ahora, según lo que publica La Tercera, que es un nombre que va tomando fuerza para Cancillería. ¿Qué señal se puede dar por ahí, Marco? ¿Cómo lo lees tú? Sí, bueno, se dice que quienes acompañaron al presidente electo a Argentina tendrían una buena chance de ingresar a un eventual gabinete, ¿no? Claro, en este caso lo que se busca es emular un poco la figura de Alfredo Moreno, ¿no? Así parece. Que claro, que viene del mundo empresarial también, que tuvo y que llevó adelante esta famosa doctrina de las cuerdas separadas, ¿no? O sea, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, claro. O sea, los negocios internacionales, Chile depende de globalmente, ¿no es cierto?, de la economía mundial y por lo tanto somos parte de ese proceso. No puede estar, ¿no es cierto?, afectado por lo que sean las relaciones políticas o lo que pasa internamente. Entonces, de alguna manera, lo que se busca es dar una señal en ese sentido de atraer inversión, ¿no?, de evitar que también la inversión se vaya a otros países y se busca una figura que transmita de alguna manera ese mensaje. El riesgo es la tecnocratización, porque claro, el Estado es un espacio complejo, ¿no es cierto? No basta con una profesión, con un buen desarrollo exitoso en el mundo empresarial para conocer cómo funciona el Estado y las restricciones que tiene. ¿No es cierto? Uno puede tener las mejores intenciones de llevar adelante, pero hay un conjunto de restricciones que forman parte de, como decía antes, el juego social. Ahora, hay un periodo de aprendizaje. Le pasó al gobierno al Sebastián Piñera 1, sí, claro, el famoso gobierno de los técnicos, los tecnócratas, los chaquetas rojas, exactamente. Que llegaron con pendrive y con todo y uno esperaría que el presidente electo José Antonio Kast haya aprendido esa lección y por lo tanto no vayan a repetirla, porque claro, hay varios nombres que van en ese tono y este es uno de esos, ¿no? José Antonio, lo último. A ver, me parece que quizás la primera prioridad del futuro gobierno es la reactivación económica y la crisis o la emergencia económica. Y en ese contexto, la figura de Francisco Pérez Maquena a mí me parece una buena figura. Yo creo que tengo la mejor opinión de él y me parece que en el contexto como de atraer inversión de forma masiva, que imagino que es uno de los esfuerzos que tiene que hacer el nuevo gobierno, su rol y su nombre puede contribuir a eso y dar señales a la inversión extranjera de que Chile es un lugar atractivo para invertir. Sí. Creo, eso sí, que hay que resistir la tentación de tecnocratizar el gabinete. La política es un oficio y quien es ministro es un político. Y en general los oficios
los que mejor lo desempeñan son los que tienen años de circo. Algunos pueden llegar y conectarse muy rápido y hacerlo muy bien. El desembarco masivo del mundo empresarial a un gobierno, no solo porque da señales de a veces que pueden no ser las que uno quiere dar, sino también porque a veces viene acompañado de una falta de oficio. Yo creo que es algo que hay que seleccionar con pinzas. Algunos nombres pueden venir bien. Sí. La tecnocratización del gabinete, yo estoy de acuerdo con que puede ser al final un problema más que una ayuda para un Y futuro uno ve gobierno. un riesgo inmediato. Lleva toda una vida ligada al grupo Luxit. O sea, de inmediato se instalaría una idea similar, ¿no? Ah, mira, el grupo Luxit Ahora, está en Canciller. Por eso la Cancillería yo lo veo un poco distinto a lo que sería un ministerio, el Ministerio Económico, de Minería, Sectoriales, claro. de Energía, donde, claro, las relaciones con los regulados son un poquitito más complejos y uno esperaría una mayor distancia de quién va a ser la autoridad política. Y en donde la política exterior chilena probablemente sea la única política pública que es una política de Estado, ¿no? Hay énfasis, matices de gobierno en gobierno, sea de derecha o de izquierda, pero en general los lineamientos gruesos en temas de política exterior tienden a mantenerse. Por eso que yo creo que una figura como la de Pérez Maquena, si bien podría tener estos elementos que comentábamos como cosas que habría que poner en cuenta, creo que tampoco sería muy disruptivo respecto a lo que es la política exterior chilena. Vamos a ver qué señales se dan en las próximas semanas. Marco Moreno y José Antonio Valenzuela con nosotros. Gracias, Marco. Gracias, José Antonio. Gracias, Buen Sebastián. fin de semana. Nos vamos a la pausa a esta hora con una temperatura de 20,5 grados. La imagen desde el sector cordillerano en La Parva, esta cámara nos muestra los cielos despejados, no solo en Santiago, en la región metropolitana, si pareciera. Máxima de 28 para el día de hoy acá en la capital. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM